Bienvenidos al canal I Love My Crochet. En la clase de hoy te traigo esta blusa de zigzag. Mira lo hermosa que me ha quedado. Usé un hilo que se va degradando. Mira aquí de claro a oscuro. Claro que tú puedes escoger el hilo que quieras. Lo puedes hacer de un solo color o también puedes usar diferentes colores en cada zigzag o en cada secuencia de zigzag. Mira, a mí me ha encantado esta blusa. Espero que a ti también. Y también espero que no te saltes la parte que viene, que es una explicación detallada de este zigzag, donde también explico las diferentes tallas, cómo hacerlo más grande y qué ganchos recomiendo yo usar para otras tallas. Entonces, si te ha gustado, empecemos a trabajar. Para este tutorial voy a usar toda esta bola de hilo. Es de la marca Alice. Mira la transición del color. Se va convirtiendo de claro y llega a más oscuro. Me gusta este tipo de hilos que se les llama hombre. Míralo. Yo voy a usar toda esta bola. Esta bola contiene 250 gramos, 875 metros. Y la blusa que voy a hacer es talla pequeña a mediana. Entre más grande vaya a ser la talla, pues obviamente vas a usar más hilo. Estos datos que te doy es para que te orientes o te guíes más o menos, porque todo depende también del grosor de hilo que vayas a usar y también pues de la tensión en la que vas a tejer. Bueno, este hilo es bastante delgado. Recomiendan usar gancho de 2 milímetros a 3.5 milímetros, y yo voy a usar varios ganchos y en el video te voy a estar diciendo qué gancho estoy usando. Yo voy a usar ganchos de 2.5 milímetros, 2.55 milímetros y de 3 milímetros. Antes de empezar con el tutorial te quiero explicar algunos detalles de esta puntada que vamos a hacer. No te preocupes, más adelante en el video te voy a explicar todas estas vueltas hasta formar este zigzag. El video no está incompleto. Bueno, esta puntada es múltiplo de 13. ¿Qué quiere decir eso? Que cada zigzag que ves aquí necesita 13 puntos base. De aquí a aquí son 13, de aquí a aquí son otros 13, de aquí a aquí son otros 13. Entonces vas a tejer de 13 en 13, vas tejiendo hasta tener la medida aquí de lo que es la parte de arriba, bordeando todo el contorno de los hombros. Ahora vamos a hablar del número de zigzag que he usado y lo que recomiendo yo para cada talla, siempre y cuando estés usando un hilo parecido a este hilo delgado, que es de 2 milímetros a 3 milímetros y medio. Mira lo delgado que es. Para la talla que estoy haciendo es una talla pequeña a mediana. Recomiendo que hagan 14 zigzag, 14 motivos. Entonces, como es múltiplo de 13, vamos a multiplicar el número de motivos 14 por 13. Eso da 182. Tengo que hacer 182 cadenas base para tener unos zigzag, 14 zigzag. Para las tallas, una talla grande o extra grande, lo que tienes es que adaptar más zigzag, y cada zigzag lo vas adaptando
de a 13 puntos, de 13 en 13. ¿Qué recomiendo yo para las tallas grande o extra grande? Que hagas 18 zigzag. ¿Y eso cuánto es? En tu calculadora haces lo siguiente: necesito 18 zigzag, lo voy a multiplicar por 13, que es la puntada base. Tengo que hacer 234 cadenas base para talla grande o extra grande. Bueno, ¿cómo vamos a repartir esto? Esto que les estoy mostrando es el llamado canesú, es la parte de arriba de nuestra blusa. Tengo 14, talla pequeña mediana. Voy a hacer lo siguiente: 4 motivos para la parte de adelante, 4 motivos para la parte de la espalda, 3 motivos para una manga y 3 motivos para la otra. Ahí ya tenemos 14. Para las tallas grande y extra grande, que son 18 zigzag, 18 motivos, que les recomiendo: 5 motivos para la parte de adelante, 5 motivos para la espalda, 4 motivos para una manga y 4 motivos para la otra manga. Ahora, ¿qué gancho? Yo estoy haciendo la talla pequeña, como ya les había comentado, y todo esto lo hice con un gancho de 2.5 milímetros. Para la talla mediana les recomiendo que usen un gancho de 3 milímetros, y para las tallas grande o extra grande usen un gancho de 3.5 milímetros. Si mis recomendaciones no les funcionan, porque puede pasar, porque yo no conozco bien el material ni la tensión que ustedes usan al tejer, pues ¿qué hay que hacer? Destejer. No estoy bromeando. Destejer. Tejiendo y destejiendo, así aprendemos. Hay que tener paciencia con el tejido, y si tú quieres hacer algo bonito y no estás convencida, pues desteje y vuelve a tejer hasta que tengas la talla que quieras. Eso le pasa a todo el mundo, sea el nivel principiante o sea el nivel experto, también les toca destejer. Bueno, entonces ya con este poco de bla 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 que hemos hecho, ya comencemos ya a hacer esta pieza. Ya. Bueno, aquí he realizado 182 cadenas, y después de hacer las cadenas hice una vuelta de puntos bajos. Asumo que ya sabes estos puntos básicos. La idea aquí es aprender cómo hacer el zigzag. Vamos a subir con 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Tomo hebra y voy a hacer 3 puntos altos más en cada punto. Vamos a hacer los puntos altos alargados. Aquí van 2, 3 y 4 puntos altos alargados. En el número 5 vamos a hacer en ese mismo espacio 2 puntos altos. Aquí va 1 y ahí mismo vamos a hacer otro. En total tenemos 6 puntos altos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego de hacer estos dos en
en el mismo punto vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomamos hebra y en el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos alargados en el mismo punto. Así, 2 puntos altos alargados en el mismo punto. Luego vamos a hacer los 4 puntos altos, uno en cada punto. Entonces aquí hago una, 2, 3 y 4. Miren, así está la parte del pico del zigzag, queda aquí. Ahora vamos a trabajar la parte de abajo del zigzag. Tomo hebra, me salto 3 puntos, 1, 2 y 3, y aquí en el cuarto hago mi primer punto alto. Y ahora aquí tengo que repetir este zigzag. Aquí va un punto alto, son 4 lo que hacemos. Aquí va el 2, 3 y 4. Y en el punto número 5 hacemos 2 puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Ahora hacemos las 3 cadenas, tomo hebra y en el siguiente punto voy a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. Y luego los otros 4 puntos, uno en cada espacio. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Sin hacer cadena, tomamos hebra y nos saltamos 3 puntos, 1, 2, 3. Y en el número 4 empezamos nuevamente lo que es el zigzag, 4 puntos, 4 puntos en cada espacio. Aquí van 3 y 4. 4 puntos aquí en el quinto, donde hago 2 puntos en el mismo espacio. Tres cadenas, tomo hebra y sin saltarme este punto hago 2 puntos altos en el mismo espacio. Y 4 puntos en cada espacio. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Y así me voy por toda esta vuelta. Nos vemos y te muestro cómo cerramos la vuelta. Bueno, ya hice el último motivo de el último zigzag de la vuelta y aquí me han sobrado 3 puntos. Eso es lo que nos debe sobrar, y antes de cerrar verifica que no esté torcida esta pieza y nos vamos a deslizar aquí en la tercera cadena, aquí en este primer punto alto. Ahora, para hacer nuestra segunda vuelta, yo necesito arrancar aquí en este segundo punto alto, acá. Entonces me deslizo hasta ahí. Se me fue. Aquí me deslizo.
y voy a empezar con 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Otra vez se me fue. 3 cadenas, que es mi primer punto alto, y una cadena más de separación. Ahora que vamos a hacer las casitas, una cadena de separación, me salto este punto y aquí hago un punto alto, una cadena de separación, me salto este punto y aquí, antes de llegar a este espacio, aquí en este punto hago un punto alto. Me han quedado aquí 2 casitas o 3 puntos altos separados por cadena. Ahora hago una cadena, tomo hebra, en este espacio hago un punto alto, cadena y un punto alto. En el espacio de cadena hice 1, 2, y hay 2 casitas. Después de hacer estos 2 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas de separación y ahora vamos a trabajar aquí en espejo. Tenemos que tener los mismos puntos, entonces aquí vamos a hacer un punto alto, una cadena y aquí mismo otro punto alto, una cadena. Ya tengo acá, aquí es la mitad de mi zigzag, aquí hay un punto alto, una cadena, un punto alto en el espacio, y aquí también debe haber una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahora una cadena de separación y aquí en este primer punto hago un punto alto, una cadena de separación, me salto este punto y aquí hago un punto alto, una cadena, tomo hebra, me salto este punto y aquí en este hago un punto alto, y así debe quedar. De que a 1, 2, 3, 4 casitas. Aquí están las 3 cadenas y aquí hay 1, 2, 3, 4 casitas. 4 casitas de un lado y 4 casitas del otro. Las casitas son esta puntada que estamos viendo: punto alto, cadena, punto alto, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Ahora siempre nos va a quedar este punto solo. Esta vamos a hacer la parte baja de nuestro zigzag. Nos saltamos este punto y también nos saltamos este punto, y aquí empezamos nuestras casitas en este punto. Vamos a hacer aquí un punto alto, una cadena, nos saltamos este punto, vamos al siguiente, una cadena, nos saltamos este punto y aquí, antes de llegar al espacio las 3 cadenas, hago acá mi punto alto. Entonces ahora vamos a trabajar en el pico, en el aumento, en la parte de arriba del pico del zigzag. No se nos olvide que antes de llegar al espacio hacemos una cadena. Aquí en el espacio de cadena hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto. 3 cadenas. Tomamos hebra y ahora trabajamos en espejo. Aquí dentro del espacio tenemos que tener un punto alto, una cadena y un punto alto. Una cadena, y ahora me voy acá al punto que viene, no me lo salto, esto lo tengo que hacer
un punto alto, una cadena, me salto este punto. Ahora voy acá, hago un punto alto, una cadena, me salto este punto y voy acá. Miren que me sobra un punto, tomo hebra, me salto estos dos puntos que están aquí en la parte baja, este y este me lo salto, y aquí sigo trabajando las casitas como te lo he mostrado aquí en estos dos zigzag. Vamos a cerrar esta vuelta. Mira aquí el último punto, nos queda acá este punto libre, que son los que nos saltamos, estos dos. Entonces voy a cerrar aquí en la tercera cadena, 1, 2 y 3. Aquí cierro y así queda nuestra vuelta número 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una vuelta parecida a la primera, pero aquí en esta vuelta nos vamos a saltar lo siguiente. Mira, esta es la parte baja de nuestro zigzag, esta es nuestra parte alta y esta es nuestra parte baja. En esta vuelta que viene nos tenemos que saltar 3 casitas. La casita que queda aquí como, o de pronto esto no es casita, este es el hueco de la parte baja de nuestro zigzag. Nos tenemos que saltar estas 2 casitas, esta y esta. Entonces, si nos tenemos que saltar esta casita, yo tengo que empezar aquí a trabajar en este espacio de cadena. Entonces voy a deslizarme hasta llegar a ese espacio, aquí 1 y aquí en el espacio 2. Bueno, en cada espacio de cadena voy a hacer 2 puntos altos. Vamos a empezar con esta, las cadenas 1 y aquí hago el segundo, aquí van 2, aquí en este espacio hago otros 2, van 4, en este espacio otros 2, van 6, y ahora que llegamos al espacio de las 3 cadenas, que es el pico alto, ahí vamos a hacer el aumento, que vamos a hacer 2 puntos altos también, 1 y 2. Entonces en total tenemos aquí 8 puntos altos. Aquí empezamos con 6, aquí tenemos 8. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que vamos a hacer estas vueltas de puntos altos, vamos a ir aumentando 2 puntos en cada lado del zigzag. De este lado 8 y de este lado 8. Entonces en total en el zigzag vamos a tener 4 puntos más. Pero como estamos contando aquí de lado, para no enredarte, aquí tenemos 6, ahora aquí tenemos 8. Vamos a ir aumentando de 2 puntos de un lado del zigzag. Bueno, una vez hayas hecho el aumento de los 2 puntos en el espacio de las 3 cadenas, hay que volver a hacer las 3 cadenas. Siempre vamos a trabajar así. Ahora aquí hago otras 2 puntos altos, 1 y 2. Aquí van 2. Ahora aquí en esta casita, en el espacio de cadena, voy a hacer otros 2 puntos altos. A mí me gusta ir contando para en el momento de llegar aquí en la parte baja saber cuánto, cuando tengo que saltarme el cuadrito. Entonces aquí van 1, 2, 3, 4. Aquí 5 y aquí 6. Y en este cuadrito
las últimas dos para completar los 8 puntos. Aquí ya tengo 8 puntos. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez tengo mis 8 puntos, tomo hebra, me salto casita, esto que es la parte baja del zigzag, y esta otra casita también me la salto y voy acá y cuento. Ahí hago 2 puntos, 1, 2 y otros 2, 3, 4, aquí 5 y 6, y tengo que tener 8. Los últimos 2 del aumento lo hago aquí en el espacio de las 3 cadenas, aquí el 7 y el 8. Ahí ya tengo mis 8 puntos. Mira cómo va quedando. Después de tener mis 8 puntos, hago mis 3 cadenas, que es el pico, y aquí en este espacio voy a trabajar el otro lado del pico, ya que tengo que tener siempre los mismos puntos en cada lado. Aquí hay 2, 2 en este espacio, otros 2, entonces aquí serían 4, aquí 5 y 6, aquí los últimos 7 y aquí 8. Ya tengo mis 8 puntos. Sin cadena y sin nada, tomo hebra, me estoy saltando este cuadro, esta es la parte baja de mi zigzag, y este también me lo tengo que saltar. Estos 3 espacios, 1, 2, 3 espacios me los salto, y aquí empiezo mis puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora en el espacio de las 3 cadenas 7 y 8, mis 3 cadenas, y sigo trabajando acá en espejo, mira, y así trabajo toda esta vuelta, y nos vemos para mostrarte cómo cerrarla. Bueno, y para terminar esta vuelta, que es de los puntos altos, nos deslizamos acá en la tercera cadena, y mira que igual tenemos 3 espacios aquí que nos saltamos, 1, 2 y 3. Acá en la cadena hacemos un punto deslizado. Y te acuerdas cuando empezamos las vueltas de casitas, nos saltamos, nos deslizamos hasta llegar acá al segundo punto. Siempre vamos a hacer lo mismo cuando empecemos cada hilera o cada vuelta, ya sea de casitas o de puntos altos. Vamos a hacer siempre el mismo procedimiento. Para el de casitas nos vamos a deslizar hasta aquí, hasta el segundo punto,
y vamos a hacer 4 cadenas, 3 que son mi punto alto y una de separación. Tomo hebra, me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto, una cadena, me salto un punto y en el siguiente un punto alto, una cadena, me salto un punto y en el siguiente un punto alto. Y aquí en el pico siempre vamos a hacer 2 puntos altos separados de una cadena para formar casita. Entonces cuando ya estés aquí, ya para llegar al espacio de las 3 cadenas, no se te olvide hacer una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahora las 3 cadenas. Ahora trabajamos en espejo. Vamos a hacer este mismo procedimiento que hicimos aquí en el espacio de las 3 cadenas. Es un punto alto, una cadena y un punto alto. Después de tener estos 2 puntos altos separados de una cadena, no se te olvide hacer la cadena. Tomo hebra y aquí no me salto este punto lo hago arriba, un punto alto, una cadena, me salto este punto y aquí hago un punto alto, cadena, me salto este punto y aquí hago un punto alto, una cadena, me salto este punto y aquí hago un punto alto. Cuando me queda solo un punto, ya sé que he terminado mi zigzag. Mira, ¿cómo hacíamos en la otra cadena? Nos saltábamos este punto y este punto y seguíamos acá en este. Así trabajamos igual. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora vamos a tener más casitas. ¿Te acuerdas que en esta segunda hilera teníamos 4 casitas? Ahora aquí debemos tener 5. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. 5 casitas. Cada vez que vamos aumentando, vamos a ir aumentando una casita en cada lado del zigzag. Una de este lado y una de este. Y aquí en los puntos altos vamos a ir aumentando cada vuelta 2 puntos altos de un lado y 2 puntos altos del otro. Y el procedimiento para cerrar y empezar cada vuelta es el mismo. Bueno, ya vamos a cerrar esta vuelta de las casitas. Nos vamos a deslizar aquí en la tercera cadena de este primer punto que hicimos. Y de esta manera vamos a trabajar el resto de vueltas de casitas. Y ahora te voy a mostrar una vez más cómo hacemos la vuelta de los puntos altos, y así también vamos a trabajar el resto de vueltas de puntos altos. Nos tenemos que deslizar, ya sabes que tenemos que saltarnos este que es la parte baja del zigzag y los otros 2 que están a los lados, o sea que me tengo que deslizar hasta este cuadrito. Me deslizo este espacio, este punto, hasta llegar aquí. Aquí empiezo mi primer punto alto y en ese mismo espacio hago otro punto alto y van 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y los otros dos aquí en el espacio del pico de las 3 cadenas, 9 y 10. Si ves que ahora tenemos 10 aquí, cuando ya llegamos al espacio de las 3 cadenas teníamos 8, ahora aquí tenemos 10. En la próxima vamos a tener 12, 14, 16, va aumentando y los cuadritos van a ir aumentando de 1 en cada lado. Ya tenemos aquí, ya hemos trabajado los 2 puntos altos en el espacio de las 3 cadenas. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Tomo hebra, hago otras 2 puntos altos en el espacio de cadena para trabajar ya al otro lado del zigzag. Aquí va 1, 2, al otro espacio de cadena otras 2. Ay, se me fue. Vamos, 2, otra vez se me fue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? 10 de un lado, 10 del otro. O sea que el pico va a tener ahora 20 puntos. Ahora, entonces me voy a saltar lo mismo que me saltaba cuando estábamos haciendo esta. Me salto este cuadro, el de la mitad y este otro cuadro. Entonces empiezo aquí el otro grupo de los puntos altos. Tomo hebra, no hago cadena y me voy directo aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí en las cadenas 9 y 10 y hago mis 3 cadenas y continúo como ya te he mostrado, y de esta manera vamos a trabajar las vueltas necesarias hasta llegar a la sisa. Aquí vas a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena, y para empezar en estos cuadritos acuérdate que nosotros empezamos en el segundo punto. Te vas a deslizar hasta el segundo punto y ahora vamos a tener más casitas. En el próximo vamos a tener 6, aquí hay 5, 1, 2, 3, 4 y 5. En el próximo vamos a tener 6 y nos vemos ya cuando hayas llegado a la sisa. Bueno, aquí ya he tejido 9 vueltas y estas 9 vueltas miden 12 centímetros. Me lo probé y creo que así voy a hacer ya la división de las mangas y del cuerpo.
No te puedo recomendar para cada talla cuando ya hacer la división. Te vas probando porque muchos los cuerpos son diferentes. Hay unas que van a tener más pecho, otras menos pecho, la espalda más ancha. Somos diferentes. Así que yo lo que te recomiendo es que te pruebes esto y miras si ya es apto para hacer la separación de las mangas y del cuerpo. Bueno, lo que es el cuerpo, voy a tomar 2, 3 y 4. Estas 3 serían las mangas. Las mangas van a quedar de esta forma. Miren, doblamos así. Las mangas quedan así. Una aquí y aquí estas dos. Porque yo usé 3 motivos para mi manga. Aquí sería 2, 4, 5, 6, 7, 8 el cuerpo. Y aquí está la otra manga. Con la ayuda de unos marcadores voy a marcar acá para saber que aquí voy a hacer ahora, voy a tejer hasta acá. Mira, aquí está 1, 2 y 3 de la manga. 1, 2, 3, 4. Y aquí coloco la separación. Y así ha quedado el canesú. Bueno, otra cosa también que te quiero comentar es, al momento de unir, hacer la separación cuando estemos haciendo el zigzag y ya lleguemos aquí, aquí vamos a crear otro motivo, otro zigzag, un zigzag a cada lado. Esto es para todas las tallas, un zigzag de cada lado. O sea que vamos a tener 2 zigzags de más. Aquí yo voy a tener entonces 10, ya tengo 8, 4 adelante, 4 atrás y 2 a los lados. Y las otras tallas te van a tener 12, 5 de adelante, 5 de atrás y 2 a los lados. Porque si mira este espacio es pequeño y yo la verdad te recomiendo, se ve más bonito que cuando lo unamos con creando acá un diseño. También hay la opción de unirlo así, pero yo ya lo hice y no me gustó y desarmé. Por eso te digo, como te dije anteriormente al principio del video, desarmar y armar, uno aprende. Entonces mira, así debemos hacer nuestra división. Y para las que están haciendo las tallas grande y extra grande, que le dejaron 4 motivos en la manga, van a hacer la separación así, miren. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Aquí, en este, donde está la parte baja del zigzag, ahí es donde vamos a hacer la unión o la separación. Aquí. Miren. Miren acá. Ahí entonces dejan el número de zigzags que les dije, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá, aquí hacen el otro. Miren que aquí quedan 1, 2, 3, 4. Y aquí es la señal donde vamos a empezar a hacer el otro zigzag. Bueno, otro detalle que me faltó decirles es que cuando vayamos a hacer la separación de las mangas y ya empecemos el cuerpo, lo hagamos en la puntada de las casitas, así como ya les estoy explicando. Aquí ya avancé, es lo mismo, no ha cambiado, avancé 2
2 motivos. Ya llegué aquí al marcador, la parte baja del zigzag, ahí vamos a unir. Miren, aquí está mi manga, un zigzag aquí, uno y otro acá. Entonces voy a decirte dos cosas. Si no quieres crear otro zigzag a los lados, es algo que no te recomiendo, pero de todas maneras te lo voy a explicar. Cuando ya termines todo el zigzag, todos los cuadritos, tomas hebra, te saltas todos estos 3, 1, 2 y 3, y te vas acá a la parte baja del zigzag y haces lo mismo. Tomo hebra, me salto el primero, sabes que cuando estamos en las casitas me salto el primero, y aquí hago el punto alto, una cadena, y sigo haciendo mis casitas o cuadritos. Sigo haciendo así y sigo haciendo aquí. Bueno, así si no quieres crear un motivo a los lados. ¿Por qué yo no te lo recomiendo? Pues no sé, eso ya es asunto ya de cada quien, pero no veo aquí como suficiente espacio para el brazo, a no ser que haga más vueltas, pero no sé, no me gusta, pero entre gustos tú lo puedes hacer así, seguir tejiendo, y en la otra unión haces lo mismo. Ahora, para las que quieren hacer un motivo más, uy, se me desbarató este, vamos a hacer este último. Bueno, para las que quieren hacer un motivo más, que hay que tener en cuenta. Primero, vamos a contar cuántos puntos altos hice aquí en esta vuelta, en la vuelta anterior de las casitas que estoy haciendo. Aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces, en la próxima vuelta voy a tener en un lado del zigzag 16 puntos, de este lado otros 16 puntos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas van a tener 20, otras van a tener 22. Entonces, para mi próximo zigzag yo voy a tener 16 puntos en cada lado. Entonces 16 de un lado más 16 del otro es 32 puntos. Y esto va para cualquier número de puntos. Siempre vamos a agregarle 2 puntos más para hacer la unión. Entonces yo voy a hacer 34 puntos. 16 más 16, 32 más 2, 34. Voy a hacer aquí 34 cadenas. 1, 2, 3, 4. Aquí ya hice mis 34 cadenas. Ahora voy a unir al otro lado. Me voy a saltar la manga, que son estos 3 zigzag. En otras serán 4, se van a saltar 4. Tomo hebra y me voy acá a la parte baja del zigzag, volteo y aquí voy a continuar con las casitas. ¿Cómo continúo? Me salto, siempre en las casitas me salto el primer punto, y aquí empiezo el primer punto alto, una cadena, me salto un espacio y sigo haciendo mis casitas
normalmente como las estoy haciendo. Y al llegar a la otra parte para separar la manga voy a hacer lo mismo. Hacer lo mismo que te expliqué aquí. Vas a hacer exactamente lo mismo. El mismo número de cadenas que necesitas aquí lo vas a necesitar en la próxima manga o en la próxima sisa. Entonces aquí vamos a crear un zigzag y nos vemos en la próxima vuelta para explicarte cómo trabajamos aquí en las cadenas el nuevo zigzag que vamos a tener a los lados. Bueno, aquí continué con la próxima vuelta, que es de puntos altos, y en mi caso me toca 16 de un lado y 16 del otro, y ya he llegado acá a la parte nueva que adaptamos. Entonces ahí te voy a indicar cómo vamos a trabajar. Una vez ya hayas completado el número de puntos altos, te debe quedar un cuadrito. Yo hice mis 16 y me quedó un cuadrito. Si te quedan 20, 24, el número que te haya quedado, siempre te debe quedar un cuadrito, que es el cuadrito que nos saltábamos. Nos saltábamos un cuadrito, la parte baja del zigzag y el otro cuadrito. Pero en esta ocasión no tenemos aquí más cuadritos, que nos vamos a saltar ese cuadrito y nos vamos a saltar 2 puntos. Entonces tomo hebra, me salto este cuadrito y me voy a saltar 1 y 2 puntos, y a partir aquí del tercer espacio voy a hacer 15 puntos. Son 16, pero ya te muestro. Entonces 1, 2, 3, 4, no te vayas a saltar ningún punto de la cadena. Y aquí voy a hacer el penúltimo, que es 15. Y el número 16 lo hago ahí mismo donde hice el número 15. En tu caso, si te toca hacer aquí 20, entonces haces 19 y el número 20 lo haces en el mismo punto, en el mismo espacio del 19. Entonces aquí en el mismo espacio hago el 16. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo hebra sin saltarme ninguna cadena. En la próxima cadena voy a hacer 2 puntos en el mismo espacio. Aquí va uno y aquí va el otro. Aquí van 2. Ahora un punto en cada cadena hasta tener 16. Entonces aquí van 3, 4, hasta tener mis 16 puntos. Una vez termine los 16 puntos del otro lado, me deben sobrar 2 cadenas. A ti también, sea el número que sea aquí, te debe sobrar 2 cadenas. Y mira, este es el nuevo zigzag que va a ir debajo de nuestro brazo. Ahora volvemos acá, tomamos hebra, me salto este espacio, este y aquí, sigo haciendo mis puntos altos, 2 puntos altos en el espacio de cadena. Aquí van 2, 3, 4
y sigo trabajando estos zigzag como te lo he estado explicando. Del otro lado, debajo del brazo, vas a hacer lo mismo. Dejas 2 espacios aquí, 2 espacios acá, y aquí en la parte alta del pico, de este lado, los 2 últimos puntos los haces en el mismo espacio, y de este lado los 2 primeros puntos los haces en el mismo espacio. Bueno, y así vamos a continuar haciendo nuestra prenda, trabajando en el lado, en la parte de lo que es el cuerpo. Y tú vas a decidir, tú te vas a ir probando la prenda y tú vas a decidir hasta qué punto vas a hacer los aumentos, porque esto se va a ir anchando, anchando, anchando hasta, pues tú eres la que decides hasta qué grande quieres estos zigzag o qué tan ancho quieres esta prenda, ya sea para vestido o blusa. Entonces, una vez yo decida hasta qué ancho le quiero dar, vuelvo acá y les explico cómo dejar de hacer aumentos, cómo ya parar los aumentos para que se vea recta la prenda. Bueno, después de hacer la separación de las mangas con el cuerpo, hice 2 vueltas. Aquí está la que les expliqué de los puntos altos y la de las casitas. Me lo medí y ya no quiero que se agrande más, ya para mi gusto es suficiente. De pronto tú lo quieras más ancho, quieras hacer más vueltas con aumentos, eso es a gusto tuyo. Aquí te voy a explicar cómo hacer las siguientes vueltas para que no se siga anchando o aumentando, y tú decides cuándo vas, en qué número de vueltas vas a empezar ya a no hacer aumentos. Bueno, cuando decidamos eso, lo vamos a decidir en la vuelta de los puntos altos. Bueno, sabes que siempre nos saltamos estos 3 espacios, el de la parte baja del zigzag y 2 espacios a los lados. Ahora nos tenemos que saltar más espacios, tenemos que saltarnos 2 cuadritos o 2 casitas de un zigzag y 2 casitas del otro zigzag. Miren, nos tenemos que saltar 5 espacios para mantener siempre el mismo número de puntos altos en cada zigzag y así evitar que se ponga más ancha esta prenda. Entonces nos tenemos que deslizar hasta el tercero. Entonces vamos a deslizarnos. Aquí he cambiado de gancho, uno más grandecito de 2.55 milímetros. Aquí me salto otro, este espacio, este, y ahora aquí necesito estar. Nos vamos a saltar ahora 2 cuadros en cada zigzag y aquí empiezo. Este es mi primer punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 y esta parte de aquí no cambia. Voy a hacer los dos puntos altos, 15 y 16. O sea que mis zigzags ahora todos, en cada vuelta que yo vaya a hacer, todos van a tener aquí 16 puntos altos de un lado y del otro también. 3 cadenas. Y aquí la punta del zigzag, el pico alto, ese no ha cambiado, ese se hace igual. Eso se hace igual. Aquí hice mis otros 16 puntos y ahora vamos a ver bien cómo vamos a hacer para no hacer más aumentos. Esta es la parte baja del zigzag. Ahora nos vamos a saltar dos cuadros. Este cuadro, la parte baja del zigzag, este cuadro y este cuadro. Entonces tomamos hebra y vamos a este espacio. Espero que lo estés detallando bien. Esto es lo único que ha cambiado para no hacer aumento, es saltarnos un cuadro más a cada lado. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente aquí es donde vamos a hacer el puntos altos. 1 y 2 y va a quedar acá un hueco más grande. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14 y aquí en el espacio de cadena 15 y 16. Entonces así queda el huequito más grande. Hago mis 3 cadenas y continúo esta parte. Dos puntos altos en cada espacio de cadena hasta tener 2 cuadros menos, hasta que me falten 2 cuadros, que nos tenemos que saltar todos estos cuadros. 1, 2, 3, 4 y 5, son 5 espacios que hay que saltarse. Estos dos son cuadros, esta es la parte baja del zigzag y estos otros 2 cuadros. Este es el espacio que hay que saltar. Aquí terminamos los puntos altos y aquí empezamos a hacer los puntos altos. Y esto es lo que hay que hacer en el resto de vueltas. Y eso es todo el cambio que hay que hacer para no tener más aumentos. Entonces sigues trabajando así hasta el largo que le quieras dar a la prenda. Aquí te voy a mostrar cómo voy a terminar esta vuelta en la que ya no hacemos aumentos. Es igual, sino que te tienes que saltar los 5 espacios. Aquí ya terminé mis 16 vueltas y de aquí a acá debe haber 5 espacios, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces cierro aquí en la tercera cadena. Y para hacer la vuelta de las casitas
esa no hay ninguna modificación, es igual que las que hemos hecho. Vamos a deslizarnos aquí a este segundo punto, ahí subimos con 4 cadenas, 3 que es mi primer punto alto y la cadena, nos saltamos un punto y un punto bajo. Esto no ha cambiado. Aquí ya he terminado el otro lado de las casitas. Como en todas las vueltas me queda este solo, me lo salto, este también me lo salto y continúo haciendo casitas. Entonces, para lo que es seguir trabajando sin aumento, es solo saltarme los cuadros o los 5 espacios que te dije en la vuelta de los puntos altos. De resto todo es igual. Mira, se van a ver los huequitos más grandes, pero así es el diseño. Entonces esa es la única variación, saltarme 1, 2, 3, 4 y 5, que corresponden a 2 cuadritos de un lado del zigzag, los otros 2 cuadros del otro lado del zigzag, y esto que es la parte baja del zigzag. Bueno, yo creo que hasta aquí ya ha terminado el tutorial. Sigues tejiendo hasta el largo que le deseas dar y ya te muestro cómo queda esta prenda ya totalmente terminada. Bueno, y ya hemos llegado al final de la clase. Espero te haya gustado. Esta blusa puedes seguir tejiéndola hasta el largo que quieras. La puedes hacer como vestido y la puedes usar como una salida de mar. Abajo, usas abajo el vestido de baño y queda para mí increíble. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.